Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Qué bendición. Hoy una nueva cita con Jesús. Y hoy vamos a trabajar Mateo 13, del versículo 10 al 17. Pero vamos a orar y a pedirle al Señor que con la intercesión de Él, de su Santo Espíritu y mediante su palabra nos guíe en este mensaje para hoy, porque lo necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos acudir a ti y pedirte, Señor, que seas tú obrando en este día para que nuestras vidas, Señor, tenga la dirección tuya. Es necesario venir a tus sagradas escrituras. Por eso te pedimos que nos regales el mensaje para hoy y que lo llevemos a la práctica, que nos esforcemos en vivirlo, en tenerlo en cuenta. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos orientes, nos ilumines y nos reveles a través de tu palabra lo que necesitamos para hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces les dije que hoy vamos a seguir trabajando Mateo 13 del 10 al 17 y lo leo para ustedes en el nombre de Jesús. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso le hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces vamos a mirar qué nos dice el Señor a través de este pasaje bíblico. Y es lo siguiente: llama la atención que hay un contraste, y el Señor les habla en parábolas. A través de las parábolas, o sea, de hechos, de sucesos naturales de esta tierra, nos enseña una verdad espiritual. Y el Señor habla de dos grupos acá. ¿Recuerdan cómo en Mateo 12 vimos cómo estos hombres, las multitudes inclusive, y cómo los religiosos de la época, que fueron los que no aceptaron el mensaje del Señor Jesús, no aceptaron el obrar del Espíritu Santo a través del Señor Jesús, de cómo Él mostraba ese poder, esa autoridad, esa superioridad, que claramente los conducía a ellos a entender y comprender que Él era el Mesías de lo que habla las Escrituras, pero ellos prefirieron no darle la gloria a Dios, no reconocer el obrar del Espíritu Santo en lo que el Señor Jesús hacía. Y mire, recuerdan que trabajamos Mateo 12 y en el versículo 31, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu, o sea, contra el Espíritu Santo, no se le perdonará a nadie. Entonces, en este texto bíblico del versículo 10 de Mateo 13, el Señor Jesús hace alusión a ellos. Es decir,
Estos religiosos de la época, este grupo de religiosos, este grupo de judíos que rechazaban el mensaje de Jesús, que rechazaban el obrar del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, pues claramente endurecían su corazón. Y les quiero leer Juan, el capítulo 16. Vamos al capítulo 16, por favor, de Juan. Y vamos a leerlo desde el versículo 7, para que podamos comprender por qué el Señor hablaba en parábolas a esta gente. Y dice, pero les digo la verdad. Recuerden, Juan 16, versículo 7. Está hablando el mismo Señor Jesús sobre la obra del Espíritu Santo. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error, o sea, del pecado. En cuanto al pecado, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Si estos hombres no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios y que las obras que Él las hacía a través del poder del Espíritu Santo que moraba en la persona de Jesús. ¿Y cuál es una de las funciones que tiene el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios que nos enseña el mismo Señor Jesús? Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y estos hombres rechazaban completamente el obrar del Espíritu Santo. Las funciones del Espíritu Santo es de convencernos de pecado, porque recuerda que ellos ahí en el capítulo 12 preferían decir, y qué tremenda equivocación de ellos, de que preferían decir que era el Señor Jesús haciendo esos milagros con el poder de Satanás. Imagínense, qué blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no hay nada que hacer cuando un hombre endurece su corazón y rechaza la influencia del Espíritu Santo que nos va a llevar a acercarnos a Jesús, a Dios. No hay nada que hacer, porque ¿quién es el que convence de pecado, de juicio, de justicia? El Espíritu Santo. Por eso es que esa blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará a nadie. Entonces, ese era el grupo al cual habla las Escrituras y el Señor Jesús las recuerda. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. ¿Por qué? Por endurecer su corazón, por rechazar la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y ojo, iglesia, nosotros como hijos de Dios entendemos las Sagradas Escrituras por el obrar de Dios en la persona del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado y es el que nos lleva a esa obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Y de qué nos convence Él? De nuestra condición de pecadores. Y damos gracias a Dios por la obra del Señor Jesús en la cruz, por la obra del Espíritu Santo aplicando en nosotros ese convencimiento y esa condición de nosotros. ¿Cuál condición? Vamos a Lucas 5 y vuelve el Señor Jesucristo hablándoles a ese grupo de personas en los cuales habían embotado sus oídos y habían endurecido sus corazones y habían embotado sus ojos porque ellos tuvieron el privilegio de ver al Señor Jesús. Tuvieron el privilegio de ver las obras que Él hacía. Pero nosotros damos gracias a Dios, porque aun cuando no estuvimos en ese tiempo que vino nuestro Señor Jesús por primera vez a la tierra, por el obrar del Espíritu Santo, un día el Señor Jesús salió a nuestro encuentro a través de su palabra, porque recuerden que el Verbo se hizo vivo, y Él es el Verbo.
Él es la palabra humanada. Y Él salió a nuestro encuentro un día y perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con nuestro Padre y nos ha dado vida eterna. Pero veamos qué dice el Señor. Lucas 5, en los versículos al final del 30, dice: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores?, les dijeron los fariseos. Y el Señor Jesús, ¿qué respuesta da? Mire lo que les dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿para que qué? Para que se arrepientan. Entonces, claramente, el Señor no está siendo injusto al hablarles en parábolas a estas personas. Y el contraste que al final el Señor dice: de lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Estos hombres no quisieron el obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Rechazaron totalmente el obrar del Espíritu Santo. Pero si ellos se hubiesen arrepentido, el Señor los hubiese sanado. El Señor no hace acepción de personas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que el Señor hace en nosotros a través de su palabra. Y mire qué bendición es. Y dice el Señor el contraste en el versículo 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Quién hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿De quién está hablando aquí Él? De Él mismo, del Señor Jesús. Porque estos discípulos del Señor Jesús, de los que creyeron en su mensaje, de los que se acercaron y perseveraron en Él y veían en Él a un Rey, a un Mesías, y de eso es que se encarga, inspirado por el Espíritu Santo, instruido por el Espíritu Santo, Mateo, de mostrarnos a nuestro Señor Jesús como el Rey, como el Mesías. Y qué bendición que hoy en día, al recibir ese regalo de Dios de perdonarnos, de aceptarnos como sus hijos, de regalarnos vida eterna, podemos tener esa comunión con el Padre a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero quien aplica esto de convencernos de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Y qué bendición que podamos estar hoy en día dentro de ese grupo que vemos conforme a la voluntad del Señor a través de su palabra. Nuestra condición y nuestra fe es que Jesucristo, Él volverá por segunda vez. Y un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, que partamos de esta tierra, por haber creído en Jesucristo, por haber creído en su mensaje, por creer que Él es el Hijo de Dios, pedirle perdón y aceptar la obra que Él hizo en la cruz y aceptar ese obrar de Él, de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, quien nos convence del pecado, de juicio, de justicia. Dios mío, gracias Señor, porque estamos dentro de ese grupo de los bienaventurados, que creemos porque a ti te ha placido darnos el Espíritu Santo que mora en nosotros para convencernos de nuestra condición y de seguir de la mano de Él, creciendo en obediencia y aplicar la justicia que Él nos enseña, porque Él es quien nos justifica y nosotros debemos alinearnos y ajustar nuestra vida a través de lo que Él nos dice en su palabra. Dios lo dice y nosotros lo vamos a hacer. No vamos a rechazar el mensaje de Dios que nos muestra en las Sagradas Escrituras. Y hoy es un buen día para que entendamos que lo mejor que ha podido pasarnos en nuestras vidas
es tener un encuentro personal con Dios, que Él salió, el Señor Jesús, a nuestro encuentro y quiere darnos esa vida y esa vida en abundancia que trasciende hasta la eternidad. Y esa abundancia es que Cristo more cada día más a través de su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones y vivamos para Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque habiendo tú, mi Señor, guardado esos misterios de otras personas, de aquellos que endurecieron su corazón, te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, obrar en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque es tu obrar en la persona del Espíritu Santo quien nos guía y nos acerca más a ti. Y te pedimos, Señor, que no nosotros contristemos tu Santo Espíritu, sino que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestra mente y en nuestros corazones mediante tu palabra. Y te reconocemos, Señor, como nuestro Señor, Señor Jesús, como el Rey de nuestras vidas, y te pedimos que seas tú gobernando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Padre, por ese plan de salvación y por restaurarnos, por darnos identidad como hijos tuyos. Te damos gracias y queremos vivir hoy como hijos que obedecen tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, iglesia, hoy somos esos hijos dichosos, bienaventurados, que creemos en el mensaje de salvación que nos da el Señor a través de su palabra. Bendiciones y vamos a vivirlo. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.